Gracias por continuar con nosotros, familia, y vamos a hablar de un tema muy importante que yo sé que afecta a la mayoría de la población hondureña y es las enfermedades renales. Hemos visto muchos casos sobre diálisis, hemodiálisis y de muchísimas cosas que las personas no se cuidan porque comen muchísima grasa, comen mucho fósforo y sobre todo no tienen una muy buena alimentación, y es por eso que nos acompaña el doctor que siempre le da muy buenos consejos a usted, el doctor Johan, para hablar sobre las enfermedades renales. Un gusto, doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Encantado, un placer estar nuevamente con ustedes y pues hablando de, como tú decías, algo que pues está en boca de todos últimamente por tantas complicaciones que han habido, más que todo por los temas de hemodiálisis. Recordemos que la hemodiálisis como tal es casi esos últimos puntos en la enfermedad renal. Cuando hablamos de insuficiencia renal, siempre que escuchen hablar de algo como insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa, insuficiencia renal, es porque ese órgano no está completando la función para la cual debe trabajar. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia renal es porque ese riñón o esos dos riñones ya han sufrido algún deterioro previo y eso los ha llevado a la condición de insuficiencia renal. En ese momento, pues ya la función está tan disminuida que no puede realizar su función de filtrado, de excretar las toxinas que tenemos en el cuerpo, y entonces tenemos que buscar la forma de ayudarle a ese riñón. La hemodiálisis, por ejemplo, es uno de esos métodos que se utiliza para poder limpiar la sangre, sacando todos los componentes tóxicos y regresando sangre que viene relativamente limpia. Pero eso es en el peor de los casos, ya cuando estamos hablando de la insuficiencia renal. La insuficiencia renal como tal es una enfermedad bastante complicada, muy complicada. O sea, no solamente es el cuidado de la hemodiálisis, sino que un paciente en insuficiencia renal tiene que tener muchos otros cuidados, como lo que tú mencionabas. Por ejemplo, la dieta, la ingesta. Por ejemplo, ya cuando alguien llega a insuficiencia renal, hay gente que de repente no sabe, pero la gente incluso deja de orinar. Entonces no puede consumir muchos líquidos, la ingesta de líquidos tiene que ser muy limitada porque esas personas no pueden orinar. Entonces hay muchos cuidados, pero lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de evitar caer en una insuficiencia renal. Y para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Como hemos hablado en otras ocasiones, siempre vamos a tener factores que los podemos modificar y factores que no los podemos modificar. Hay factores hereditarios, hay factores genéticos y hay factores que por más que nos cuidemos, por más que hagamos dieta, por más que nos mantengamos bien hidratados, hay factores que ya los vamos a tener. Hay personas que, por ejemplo, nacen con insuficiencia renal, o hay personas que nacen con agenesia o con, digamos, un solo riñón. Si usted es una de esas personas que ha nacido con un solo riñón o solo tiene un riñón porque de repente lo donó a alguien o algo parecido, pues ese riñón vale oro. Ese riñón es una pieza importantísima en su vida que sin ella, pues no, la vida es incompatible sin la función renal. Doctor, ¿qué enfermedades son las que nosotros podemos padecer cuando hablamos de enfermedades renales? Porque mucha gente dice, una de las más características es cuando le duele la parte baja de su espalda. Entonces, las personas desde que ya les duele esta parte de aquí donde yo me estoy tocando, dicen, tengo problemas en los riñones, o también cuando sus manos tienen como, se está descascarando su piel, que es cuando usted no consume demasiada agua, es que su cuerpo, sobre todo sus riñones, lo necesitan. Pero ¿cuáles son esas enfermedades que nosotros decimos hay que tener cuidado? Ok, es muy importante, como decía, quizás entramos así como el Barcelona, arrollando, hablando de la insuficiencia renal, pero no, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Primero, las enfermedades renales pueden ser desde algo muy simple, algo muy sencillo, como una infección urinaria. Recordemos que tanto los riñones son como la parte principal del sistema urinario. Vienen los riñones, bajan por los tubitos que son los uréteres, llegan a la vejiga y de la vejiga salen a la uretra. Todo eso es la vía urinaria. En cualquier punto de esos puede haber una infección. Eso sería lo primero, una infección urinaria. ¿En dónde va a estar localizada? Muchas veces el ubicar en qué parte no es tan trascendente porque el manejo va a ser el mismo. Pero es muy importante recordar que para mantener bien la vía urinaria, lo principal que necesitamos es mantenernos hidratados, así como Waldy que está tomando ahí su tecito. Entonces podemos ver que las infecciones pueden ser altas, bajas o medias, y dependiendo de cuál es el tipo de sintomatología que presente, vamos a dar el tratamiento. Como tú mencionabas, siempre la gente dice, me duele en la parte de atrás de la espalda, pero no siempre va a ser un riñón. Muchas veces puede ser otra cosa, puede ser un dolor lumbar por alguna molestia muscular, que es muy frecuente, puede ser un problema a nivel de vértebras, que también es algo muy frecuente, y dependiendo de la edad. Por eso siempre es importante determinar
qué patología o en qué paciente, con qué estamos hablando, porque no es lo mismo un paciente de 20 años que un paciente de 45, 50, 60 años que presente sintomatología similar. Entonces, como mencionábamos, ese dolorcito que empieza, que de repente da fuerte un piquetazo, se le pasa y le vuelve a dar, entonces recordemos que los riñones son un órgano relativamente hueco. Si tenemos cálculos adentro del riñón, si son muy pequeños, solamente pueden causar esos piquetazos, el riñón trata de expulsarlos y eso nos genera un dolor tipo cólico. El dolor tipo cólico quiere decir que es fuerte y se pasa, porque cuando esté el espasmo hay dolor, pero pasa el espasmo, entonces el dolor se va calmando un poco, pero cuando esto pasa, podemos incluso llegar a tener sangrados, dependiendo de qué tanta cantidad o qué tan grande sea el cálculo que tengamos, podemos encontrar sangre. Habitualmente en las mujeres, por procesos como la menstruación, podemos encontrar sangre en la orina y a veces uno lo puede considerar hasta normal. Cuando hacemos un general de orina y medimos de 1 a 10 eritrocitos por campo, uno lo considera normal. En el caso de los hombres, no. Los hombres normalmente no tenemos sangre en la orina. Entonces, si en algún momento ya hay hasta de 1 a 5 eritrocitos por campo, ojo, ahí hay algo. Posiblemente sea un cálculo y posiblemente va a haber que tratarlo primero para cubrirlo con un antibiótico para evitar que no haya ninguna infección y después de eso pues ver si el cálculo se puede sacar o se puede expulsar sin necesidad de ir a cirugía. Si no, pues tendremos que ir a cirugía. Y así pues vamos a pasar por una larga lista de enfermedades. Hablábamos primero de la insuficiencia renal, pero tenemos también insuficiencia renal aguda, que es cuando de repente alguien tiene un proceso que, por ejemplo, por deshidratación. Que es muy común, la verdad. Exactamente, cuando alguien de repente tiene un cuadro muy severo de diarrea, un cuadro quizás de vómitos, por ejemplo, a veces en el caso de las mujeres, cuando están embarazadas, que tienen muchos vómitos, pueden llegar a deshidratarse y eso les puede llegar a generar una insuficiencia renal aguda, que obviamente no va a requerir, en la gran mayoría de los casos, de hemodiálisis, pero siempre es importante tener cuidado. Recuerden, cuando hablamos de cualquier patología renal, estamos hablando de un órgano muy, muy importante, un órgano sin el cual no podríamos llegar a vivir, pero todos los órganos, por suerte en el cuerpo tenemos doble, 2 riñones, 2 pulmones, casi todos los órganos en el cerebro, en el cuerpo humano, podemos vivir solamente con uno. Incluso hay políticos que pueden vivir hasta sin cerebro, pero generalmente cuando tenemos dos de cada parte de nuestro cuerpo, podemos sobrevivir solamente con uno. Por eso a veces cuando hay que hacer donaciones, de repente padres a sus hijos, hijos a sus padres, porque la compatibilidad también en los trasplantes renales no es tan sencilla, es bastante complicada. Doctor, tenemos ya un mensajito a esta hora de la mañana de nuestros cafezosos que la verdad que les interesa muchísimo el tema y le voy a decir que el tema es de mucho interés porque la verdad aquí en Honduras, doctor, hay mucha gente que padece de esto y no lo tratan de una muy buena forma. Dice, ¿cómo se pueden checar los riñones? Por medio de la sangre, ¿se puede revisar los riñones? Le escribimos desde San Pedro Sula. Me imagino que quiere decir que a través de un examen de sangre se pueden chequear los riñones. Es muy importante, como estamos hablando muy en general de cualquier patología renal, siempre recordemos, si alguien va a sospechar algo, o sea, cuando alguien escucha un cabalgueo, piensa en caballos, no piensa en cebras. Entonces, cuando uno conoce o cuando uno busca algo, tiene que ser porque lo sospecha, porque cree que puede encontrar algo. No es como decir, vamos a hacer exámenes solo para ver qué encontramos. Exacto. Muy posiblemente, de hecho yo bromeaba con una compañera en el trabajo, que es que esa jodida está mal armada. Siempre tenía algo malo. Y ella es tan mal armada que cuando le busca a los pacientes siempre les encuentra algo. Un paciente puede llegar solo por una gripe común y sale mal. Ni les digo. Entonces, si él nos comentaba que cómo puede realizarse un chequeo de la función renal. En primer lugar, la evaluación clínica. Okay. Ver, posiblemente él puede decir, ok, quiero ver si mis riñones están bien, pero de repente va a consulta y encontramos que sus riñones están bien, pero tiene un problema hepático, o de repente tiene hipertensión, o de repente tiene diabetes, o tiene otra cosa. Entonces, primero es la evaluación general y detectar cualquier patología que pueda tener. Una vez que sospechamos que puede haber algún daño renal, pues obviamente los exámenes de rutina, primero un hemograma y un general de orina. Solamente con eso ya nos da bastante información. Por ejemplo, como decíamos, los pacientes renales, ya una vez
en los casos más avanzados, cuando estamos hablando de insuficiencia renal, son pacientes que son anémicos. Pero la anemia muchas veces puede ser no solamente por la falla renal, sino que por muchas otras causas. En el caso de las mujeres, muchas veces ya después de los 35, los 40 años, los miomas y los sangrados transvaginales pueden generar muchos casos muy severos de anemia. Entonces, y que muchas veces se resuelven quitando el útero, quitando los miomas. En el caso de que seguimos hablando de la enfermedad renal, vamos a ver que una vez que tenemos el hemograma y el general de orina, podemos hacer las pruebas renales, que son el BUN y la creatinina. Son las funciones principales con las que medimos cómo está la función renal, ya sea tanto en forma aguda como en forma crónica. Y una vez que medimos el BUN y la creatinina, si todo está bien o encontramos sospecha de que algo anda mal, podemos complementar con otros estudios, con lo que son los estudios de imágenes, el ultrasonido o una tomografía, dependiendo de cómo vaya el paciente, porque podemos encontrar que no solamente sea el daño morfológico, sino que podemos encontrar algunas otras estructuras, quistes, alguna lesión, algún tumor. Entonces, pero hay que seguir un proceso, no es como que, me siento mal de los riñones, me voy a hacer un ultrasonido de entrada. No es lo conveniente, no es lo recomendado. Doctor, tenemos otro mensaje también que ya lo vamos a poner en pantalla para que lo podamos decir. Dice, yo tengo ese problema que no sé por qué no tomo agua. No me lo explico, pero me dan ganas. No me dan ganas. No me dan ganas, perdón. Y si ya me duele la parte baja de la espalda. Bueno, doctor, esos políticos necesitan doble cerebro. Sí, siento que me duele si me duele uno del lado izquierdo. Ok, volvemos a lo mismo. No necesariamente porque son cosas que muchas veces se asocian como mitos. ¿Sí? El meme común de que, me duele el riñón, pero me tomo la soda. Casi se me ve el gol, casi se me ve el gol. Tranquilo. Me tomo la soda. Entonces, obviamente muchas veces hay gente que tiene el hábito y la costumbre de tomar mucha agua. Habemos otros que tenemos muy pocas. Exacto. De repente, así como a mí me regañan mis compañeros que vos no tomas agua, pero si es que la soda está con agua, pues no la hacen de vinagre ni nada. Entonces, sí es importante mantener una hidratación adecuada. Y a veces se decía, ¿cuánta es la cantidad de agua ideal para cada persona? Es muy variable, va a depender de su talla, va a depender de su estatura. Waldy, por ejemplo, debería tomar como unos 15 litros al día, pero que no lo hago, doctora, apenas me tomo como 3 litros al día. No, pero eso es perfecto. O sea, en realidad, cuando le dicen 8 vasos al día, pero si son como vasos tequileros, chiquitos, no está tomando nada. Entonces, lo ideal para una persona más o menos de 1,60 a 1,75 podría andar entre cerca de los 2 litros. Lo que uno recomienda, por ejemplo, cuando ya hay molestia, por ejemplo, infecciones urinarias a repetición, problemas de cálculos, sin mencionar todavía llegar a la insuficiencia renal, hasta 3 litros de agua diario sería lo ideal. Entonces, la ingesta es sumamente importante porque nos permite mantener el flujo continuo en la vía urinaria limpio. Claro, solamente tomar agua no quiere decir que por eso no vamos a generar cálculos o que solamente por eso no vamos a generar infecciones urinarias. Siempre se puede dar, pero obviamente nos va a funcionar para prevenirlo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, son más frecuentes las infecciones urinarias. Sí. Y para prevenirlas, por ejemplo, también podemos utilizar mucho el jugo de cranberry. Hay muchos comprimidos que ya se venden de forma individual como pastillas de cranberry, pero yo generalmente recomiendo, es más barato, es más rico, es más agradable tomar el jugo junto con la cantidad ideal de agua. De los 2 a 3 litros de agua, más tomar jugo de cranberry si usted padece mucho de problemas urinarios. Eso le iba a decir, doctor. Sin vodka. ¿En qué momento ya la gente se debe de preocupar cuando tiene una infección urinaria? ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando usted está orinando como transparente, usted está perfecto, pero cuando ya empieza de un amarillo un poco más fuerte, ya a que esté como marrón o sangre, ya hay que preocuparse porque si usted no tiene en el caso de las mujeres, si usted no tiene su regla, ya hay un problema más grave, que hay muchísimas personas, por ejemplo, que ya se ponen un poco amarillas porque ya tienen problemas más hepáticos. Entonces, ¿en qué momentos de eso usted tiene que ir al doctor? Normalmente la concentración de la orina va a depender de qué cantidad de agua tomamos. Si ingerimos una gran cantidad de agua, o incluso a veces de líquidos, póngale limonada, no necesariamente solamente agua, pero por ejemplo consumimos una buena cantidad de agua, generalmente la orina va a ser de un color transparente, ni siquiera amarillento, pero obviamente que si por algún motivo, aunque tomemos mucha agua, pero no podemos ir a orinar, ya sea porque estamos en el trabajo, porque estamos haciendo alguna actividad o lo que sea, entonces esa cantidad se tiende a concentrar y entonces el color va aumentando un poquito, de repente ya va pasando ligeramente más amarillo hasta tornarse casi como cafecito, dependiendo de cómo esté de concentrado. De repente a veces hay gente que me dice, doctor, es que ahorita muy amarillo.
si toda la orina es amarilla, pues, o sea, preocúpese cuando orine azul, sí, o cuando orine morado. Entonces, pero cuando no solamente es el cambio de color, sino que cuando arde también. Y cuando tenemos sangre, entonces ahí ya hay, ojo, eso ya no es normal. Las infecciones urinarias son bien fáciles de identificar tanto en hombres como en mujeres. En mujeres, porque les da tan seguido que ya saben cuándo la tienen. Y en los hombres, porque nos da tan raras veces que cuando nos da, entonces sabemos que es una infección urinaria. Y habitualmente la sintomatología es muy variada también, pero por ejemplo puede haber a los que les da muy severos náuseas, fiebre, vómitos, obviamente el ardor al orinar, orinando por poquito, con la sensación de que uno no termina de orinar, orina y termina de orinar, pero siente como que no terminó, orinando por gotitas y, como decíamos, en algunos casos, cuando ya es más severo, todavía con sangre. Y de repente, pues para eso, obviamente el manejo va a ser para controlar el dolor y un antibiótico que cubra la vía urinaria. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta mañana y sobre todo aclararle las dudas a todos nuestros cafezosos. Y si usted tiene más dudas, no duden en escribirnos porque la verdad que es un tema de mucho interés y que usted se debe de cuidar porque como dijo el doctor, tenemos 2 riñones, pero si a usted le quitan uno, su vida no va a ser igual. Debemos de cuidarnos y sobre todo siempre estar bien hidratados y la dieta es lo más importante. Muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde lo pueden encontrar por cualquier consulta? En el Centro Comercial El Dorado, en las clínicas y laboratorios Master Lab. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto como Encantado. siempre. Y miren, quien le puede dar muy buenas recetas para que usted se cuide esos riñones y todo su cuerpo es el chef Eduardo. Así que vamos contigo, Eduardo.